Biografía. Delon Louvois Fuller. Biografía 8x8. 176. El problema de Art de la persistencia del derecho. ¿Cómo puede el derecho creado por Rex IV ser el mismo cuando Rex V asciende al trono? Es otro ejemplo de un resquicio en la estructura formal postulada que no aparece como tal en la práctica. La necesidad de continuidad en el derecho a pesar de los cambios de gobierno es tan evidente que normalmente todos suponen esta continuidad como algo natural. Se convierte en un problema únicamente cuando uno intenta definir al derecho como una emanación de la autoridad formal y excluye de sus operaciones la posible influencia del juicio y percepción humanos. 177 hace una última crítica a esta cuestión, creyendo que Art no va bien encaminado cuando intenta explicar la evolución de las sociedades primitivas carentes de leyes a una sociedad legal a través de su regla de reconocimiento. Podría parecer que finalizado el epígrafe el concepto de derecho de Art, del cual hemos extraído todas las ideas anteriores, Fuller dejaría de mencionar al anterior, en lo que queda de obra. Pero, nada más lejos de la realidad, porque en el capítulo 4 de su magnífico libro, comienza, de nuevo, criticando y mencionando a Art. Cabe extraer la conclusión de que el debate que mantenían ambos era tan intenso que no podía acotarse a un único epígrafe, aunque, siendo justos, que dedique un mayor número de páginas a debatir con otro filósofo ha hecho, bajo mi humilde punto de vista, más grandiosa, si cabe, su obra 175. Compárese Fuller, Lon L., La moral del derecho, versión española de Francisco Navarro, ed. F. Trillas A, México DF, 1997, pp. 154, 155. 176 y Biden, p. 157. 177 y Biden, p. 165. 86 ya que está plagada de ricos argumentos en defensa de una teoría que si se analizan con detalle sirven para admirar la capacidad de argumentación de sus ideas. De este apartado cabe destacar lo siguiente. El sencillo requisito de que las normas de derecho deben expresarse en términos inteligibles parece, que es éticamente neutral con respecto a los fines substantivos que deben cumplir el derecho. Si cualquier principio de moral legal es, en palabras de Art, compatible con una enorme iniquidad, este podría serlo. Sin embargo, si un legislador está tratando de eliminar algún mal y no puede identificar pura y llanamente la meta a que se dirige su ley, es evidente que tendrá dificultad en elaborar las leyes que sean claras. 178 y por último, frecuentemente se ha advertido una profunda afinidad entre la legalidad y la justicia y de hecho es explícitamente reconocida por el mismo Art. Esta afinidad radica en una cualidad compartida por ambas, a saber, que actúan por medio de una ley conocida. La moral interna del derecho requiere que haya leyes que sean conocidas, y que sean observadas en la práctica por los encargados de su administración. Estos requisitos pueden parecer éticamente neutrales en cuanto se refiere a los fines externos del derecho. Sin embargo, así como el derecho es una condición previa del buen derecho, el obrar por medio de una ley conocida es una condición previa para cualquier avalúo significativo de la justicia del derecho. Un poder ilegal ilimitado que se manifiesta solamente en intervenciones imprevisibles y sin sujeción a pautas en los asuntos humanos podría decirse que es injusto solo en el sentido de que no actúa por medio de una ley conocida. Sería difícil llamarlo injusto en un sentido más específico hasta que aún descubriera qué principio oculto, si lo hay, guía sus intervenciones. En cualidad de un orden legal conscientemente construido y organizado el exponer al escrutinio público las leyes por las cuales actúa. 179, 178 y Biden, p. 177. 179 y Biden, p. 175. 87, 6, 4. El fin del debate. El debate continuó con la recensión de Art de Morality of Law de Fuller, que apareció en la Harvard Law Review en 1965. Aquí Art compara los 8 requisitos de la moral interna del derecho que propone Fuller en su obra con la moral del envenenamiento, juzgando aquellos principios legales que propugna Fuller. Por su parte Fuller replicó esta crítica en su segunda edición del libro que se publicó en 1969, continuando con su misma línea ideológica, pero con múltiples argumentos novedosos. Aquí finaliza la discusión mantenida entre ambos durante casi más de 10 años, y ahora solo nos queda seguir aprendiendo de sus argumentos y analizando su gran potencial, junto con otras críticas a estos de otros autores. 88. 7. Concepción de la teoría de Fuller desde una mira más actual. Aunque la crítica más intensa a las aportaciones de Lon L. Fuller vino, como acabamos de ver, de la mano de Art, existen otros autores que han publicado obras criticando las teorías de nuestro autor.
Lo que hay que destacar es que aquí nos centraremos en ideas y opiniones más novedosas, más recientes, publicadas por autores actuales, que comparten realidad social con nuestro tiempo. Sus obras y escritos no solo se basan realmente en críticas a Fuller, sino también en alguna alabanza. Existe un libro muy reciente publicado por Jorge Crego, que es muy interesante no solo por lo que contiene, sino porque Crego es un doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, y porque el libro está publicado por una editorial de renombre en nuestro país. Esto es muy importante, ya que nos hace pensar que ha llegado el momento en el que España está prestando atención a este olvidado autor. Existe otro libro que nos hace pensar lo mismo, el publicado en 2017 por Antonio Manuel Peña Freire, Legalidad y Orden Jurídico, en cual se utiliza el debate entre Art y Fuller para demostrar que lo sucedido en el Holocausto no fue, ni puede considerarse como algo legal, ya que el propio derecho es contrario e incompatible a una política de exterminio como la que se vivió. Volviendo a la obra publicada por Jorge Crego en 2020 titulada La forma del derecho y la libertad. Una crítica a la concepción de Rawls y Fuller, es un libro, que en palabras del propio Antonio Manuel Peña Freire, la importancia de las ideas que Jorge Crego presenta en su libro, con las que confronta las lecturas expansivas de Fuller con gran determinación y con un elaborado argumentario crítico, renovado respecto del original. Solo por estas razones, el libro es una lectura obligada tanto para quienes simpatizan con las tesis de Fuller como para sus críticos. 180 Grego rechaza que el derecho pueda tener valor moral intrínseco por el simple hecho de presuponer que los sujetos sometidos a sus reglas son personas libres y no cree que exista una relación fuerte o moralmente significativa entre el rule of law y la libertad. 181 aboga por una relación entre Fuller y Rawls, pero cree que la propuesta filosófica de Rawls será a la larga más ambiciosa que la que ha propuesto Fuller. En la Justicia as fairness subyacen los principios de justicia que inspiran la concepción fulleriana del rule of law, además de la visión del hombre como persona moral libre e igual. 180 Peña Freire, Antonio, Crego, Jorge. La forma del derecho y la libertad. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, N43, 2020. 181 Crego, Jorge. La forma del derecho y la libertad. Una crítica a la concepción de Rawls y Fuller sobre el valor del rule of law. Marcial Pons, Madrid, 2020 p. 18. 89 Existe otro libro, la obra de Andrea Porciello, que también forma parte de ese revival de las teorías de Fuller que parece que estamos viviendo en estos últimos años. Esta obra es importante porque prescinde de los presupuestos hasta hace poco dominantes a la hora de analizar la concepción fulleriana del derecho. Es probable que Fuller nunca hubiese alcanzado el renombre que su debate con Art le otorgó, pero los términos en que se desarrolló ese debate contribuyeron a desfigurar profundamente sus planteamientos teóricos, hasta el punto de que durante un tiempo lo condenaron poco más o menos que al olvido. 182 Pero la obra de Porciello juzga este debate, ya que cree que no es importante, sino que más bien confunde al lector a la hora de comprender sus tesis. Ubica a nuestro autor considerando que hoy en día sería un neoconstitucionalista, ya que cree que su concepto de derecho guarda relación con el neoconstitucionalismo teórico o principalista. Además, también cree que podría ser considerado como el precursor de la corriente crítica con el iuspositivismo, que comienza en la década de los 30 del siglo pasado y que a día de hoy persistiría en el neoconstitucionalismo. 183 Pone de relieve una carta que envió Fuller a Robert Summers en la que el propio Fuller dice que es consciente y entiende que alguien que no haya leído sus obras piense que él sostiene que la ley injusta no es derecho, pero que cuando esto lo dice alguien que lo ha leído, no consigue comprenderlo y se pone de los nervios. Se cree que se refería en esto al propio Summers. 182 Peña Freire, Antonio, Lon Fuller, Teórico del Orden Social, ACFS, N55, 2021 pp. 621, 629. 183 Compárese. Porciello, Andrea. En los orígenes del neoconstitucionalismo. El antipositivismo de Lon L. Fuller. Palestra Editores, Lima, 2019, pp. 22, 32. 98 El valor de la confianza en los daños contractuales. Fuller no solo se dedicó a lo que podríamos denominar como teoría o filosofía jurídica, también escribió sobre la materia del derecho civil, acerca de lo que se conoce como daños contractuales. Aquí vamos a añadir una serie de opiniones de nuestro autor, que publicó en 1936 en The Yale Law Journal, en su época de profesor en la prestigiosa Facultad de Derecho de Duke, artículo que publicó junto con William R. Perdue, Jr.
que en aquel momento, era un brillante estudiante del tercer año en la misma facultad. No tenemos que olvidar que las leyes surgen como el medio para conseguir un fin determinado, fin que normalmente será o debería ser algo positivo y bueno. Pero en muchas ocasiones se olvidan esos fines. Como diría Nietzsche. La estupidez más común consiste en olvidarse de lo que se está intentando hacer. 184 Nuestro autor cree que respecto a la materia de daños contractuales es probablemente en la que más se nos han podido olvidar los fines a los que debe ajustarse. Establece tres conceptos muy interesantes: el valor de la restitución, el valor de la confianza y el valor de la expectativa. Cada uno de ellos puede solicitarse o no, cuando alguien incumple la obligación pactada, ya que son tres principios básicos que siguen cualquier relación contractual. En primer lugar, el demandante tuvo confianza en la obligación asumida por el demandado, a la cual atribuyó cierto valor. El demandado incumplió su obligación. Los jueces pueden forzar al demandado a devolver el valor recibido del demandante. El objeto aquí se puede definir como la prevención en la obtención de ganancias por el deudor incumplido a expensas de otra parte. En concreto, la prevención del enriquecimiento injusto, valor de la restitución. 185 Esto es lógico, ya que, si alguien ha pagado por algo que luego no ha recibido, es obvio que por lo menos se le devuelva el precio pagado por ello. 184 Fuller Lon L. Perdue, William, el valor de la confianza en los daños contractuales. Primera parte, Temis Revista de Derecho, N49 pp. 209, 234. 185 Ibiden, p. 211. 91 En segundo lugar, la confianza del demandante en la obligación asumida por el demandado cambió su situación. Nuestro objeto es ponerlo en tan buen estado como en el que estaba antes de que la obligación fuera asumida. El valor protegido en este caso puede llamarse el valor de la confianza. 186 Es decir, el pensar que vas a realizar un contrato, puede generar gastos basados en la confianza de que voy a adquirir o conseguir lo pactado, e incluso, creyendo que voy a celebrar este contrato, puedo perder la oportunidad de realizar otros. En tercer lugar, sin insistir en la confianza del acreedor o el enriquecimiento del deudor, podemos intentar dar al acreedor o el enriquecimiento del deudor, podemos intentar dar al acreedor el valor de la expectativa que la obligación creó. Valor de la expectativa. 187 Lo que se intenta con esto es buscar que quien ha sufrido el daño no se dé cuenta, ya que se pueda encontrar en una situación tan positiva y beneficiosa como si el contrato se hubiese cumplido. Este escrito llama la atención porque, aunque en la etapa en la cual escribió sobre estas cuestiones, no se dedicaba a la filosofía, aporta opiniones que ya dejan ver al Fuller de etapas posteriores. Por ejemplo, cuando señala que la ley debe proteger el valor al que él llama expectativa, basando esa protección en las reacciones psicológicas, ya que si alguno de los que se ha comprometido a algo, incumple con su parte, genera en el otro una sensación psicológica de que ha sufrido una lesión. 188, 186 Ibiden, p. 211. 187 Ibiden, p. 211. 92. 9 Conclusión. Primero, Lon L. Fuller nació durante el siglo XX, un siglo caracterizado por la crueldad de las guerras, pero también, por otros acontecimientos históricos, sociológicos y políticos, que influyeron notablemente en sus tesis. A pesar de que este autor nunca se definió como justnaturalista, queda patente en este trabajo que es un claro ejemplo de autor antipositivista. Dedicando su vida y sus obras a criticar el positivismo jurídico. Segundo, la corriente doctrinal de nuestro autor en concreto se conoce como el derecho natural procedimental, por lo tanto, es un justnaturalista. Considera que el derecho y la moral no pueden entenderse como dos entes separados y sin relación a su juicio, deben estar unidos. Ahora bien, a Lon L. Fuller no le preocupa demasiado el contenido de la norma, sino más bien el procedimiento de creación de las normas. De ahí, que se nombre a sus tesis como derecho natural, teoría tradicional, procedimental, basado en el procedimiento no en el contenido. Es decir, para Lon L. Fuller el derecho y la moral deben permanecer unidos durante el proceso de creación de las normas, de lo contrario, el resultado no será una normativa. Tercero, la moral de Lon Fuller se divide entre una moral de deber y una moral de aspiración. Cree que si entendemos que existen diferentes estadios de la moralidad podemos entender mejor esa relación entre el derecho y la moral. Cuarto, a través de la alegoría del rey Rex Fuller pone de manifiesto 8 principios que rigen la moral interna del derecho. Los cuales tienen que ser respetados porque de lo contrario, tal y como se ve en la alegoría, solo queda el caos y el desorden. Estos son: I. Generalidad, I.
Publicidad, I. Estabilidad, cuarto. Claridad, V. Y retroactividad, B. No contradicción, B. Que no requieran lo imposible, octavo. Congruencia. Según mi opinión, realmente estos principios son básicos. Actualmente, en cualquier sistema que se precie, son la base del rule of law, del Estado de Derecho. Pero tengo ciertas dudas sobre si verdaderamente estas 8 desideratas forman parte de esa moral interna que propugna Fuller, o si simplemente son una serie de principios instrumentales para lograr la consecución de un sistema independientemente de si es justo o no. Estoy de acuerdo con que si se respetan estos principios el régimen jurídico resultante tendrá cierta vinculación con la moral y la justicia, pero realmente pueden crearse leyes siguiendo estos 8 principios que sean moralmente reprochables. Por lo tanto, creo que se olvida que la justicia global de un sistema, la justicia general es más difícil de conseguir, no se consigue de forma tan sencilla respetando estos principios, porque se puede crear perfectamente una norma 93 bastante cruel e injusta siguiendo estos pasos. No se da cuenta de que al igual que pueden utilizarse de forma positiva, también podrían servir para objetivos bastante maléficos. Bien es cierto, que Lon L. Fuller no se plantea esto que yo estoy mencionando, porque a mi juicio, Fuller creía que estos principios, que su moral interna, no tendría bajo ningún concepto una conexión con algo perverso. Ya que por sus obras parece desprenderse cierta afabilidad. Creía en la bondad de la moral, y de los seres humanos, algo que, no deja de ser, una utopía, ya que, como se ha demostrado a lo largo de la historia, los seres humanos, sobre todo, los poderosos, terminan de alguna forma, corrompiéndose, y creando sistemas, que no son justos, y que persiguen fines bastante perversos en muchos sentidos. Quinto, es bien conocido por todos que aportar una definición del derecho es algo bastante complicado. Para Fuller el derecho, tal y como define en su obra, no es más que la empresa encargada de sujetar la conducta humana al gobierno de las normas, y para conseguir esto, el derecho tiene que sustentarse en esos 8 desideratas mencionados con anterioridad. Cree que existen múltiples problemas alrededor del derecho, que contaminan sus fines y las ideas sobre el mismo, y en su obra Anatomía del Derecho intenta abordarlos. Menciona la existencia de 2 derechos, el creado y el implícito, y le dedica un sinfín de páginas a la common law. Sexto, respecto a la obra El caso de los exploradores de cavernas, creo que debería ser una lectura obligatoria para todos los juristas pues explica de forma perfecta todas las posturas, todas las ideas, todas las corrientes que forman parte de la filosofía jurídica, y a través de él, pueden aprender cosas muy importantes, de cara a su práctica jurídica. Además, a mi juicio, el propio Fuller adopta el papel de uno de los jueces, ya que se cree por muchos historiadores que el juez Foster que aparece en esta historia encarna las ideas y opiniones de Lon L. Fuller. Séptimo, las aportaciones de Lon L. Fuller al movimiento del Rule of Law son innegables. Octavo, el intenso debate que mantuvo con H. Ard le ayudó a prosperar en sus tesis y a convertirse en un filósofo de renombre en el ámbito anglosajón. Como ya sabemos en nuestro país las tesis de este autor han sido bastante desconocidas, aunque en la actualidad parece que se le está dando el lugar que le corresponde. Este debate se mantuvo en la Harvard Law Review, aunque posteriormente se desarrolló en sus obras. Tuvo de fondo el trasfondo del régimen nazi. Los argumentos tanto de Fuller como de Ard son brillantes, 94 y ponen de relieve los grandes conflictos que desde antiguo llevan enfrentando a los ius naturalistas y a los positivistas. Noveno, a pesar del injusto olvido de este autor en nuestro país es de sobra conocida la influencia e importancia de Fuller. Poco a poco van apareciendo más artículos y estudios actuales sobre Fuller y sus pensamientos, lo que está acercando a la doctrina española a las tesis de Lon Fuller. Aunque es cierto que a día de hoy sigue existiendo dificultad a la hora de encontrar sus obras en nuestro idioma o en nuestro país. Las únicas ediciones disponibles con las que podemos contar son procedentes de editoriales sudamericanas y es difícil encontrarlas en tiendas de nuestro entorno. Pero, autores como Peña Freire, Jorge Crego están aportando mucho a nuestro entorno con sus artículos y libros actuales. También es muy destacable el libro de Andrea Porciello que también forma parte de revival de teorías y mejoras a las tesis de Fuller que estamos viendo en estos últimos años. Décimo, las ideas de Fuller también alcanzan el ámbito del derecho civil, en concreto a la materia de los daños contractuales, con una obra colaborativa junto con William R. Perdue Jr. 95. 10 Bibliografía Austin, J. El objeto de la jurisprudencia, Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, 2002.
Atienza M, El sentido del derecho, Ariel, Barcelona, 2001. Atienza M. Entrevista a Robert S. Summers, Doxa, 23, 2000. Atienza, Manuel, Introducción al Derecho, Barcelona, Barcanova 1985. Centenera Sánchez Seco, Fernando. Buscando el valor de la claridad de las normas. Algunas reflexiones desde el pensamiento de Lon L. Fuller. Revista de Filosofía Segundo Época, N10, 2015. Centenera, Fernando, La claridad legislativa en el pensamiento de Lon L. Fuller. Un análisis desde la teoría de la legislación. Anales de Derecho, 2015. Candía Falcón, Gonzalo, El Estado de Derecho. Al servicio de los derechos fundamentales. Revista de Derecho, Valdivia Vol. XXX. N2 diciembre 2018. Castán, José, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo I. Introducción y parte general, Vol. 1, Ideas generales. Teoría de la norma jurídica, 11ª, revisada por José Luis de los Mozos, Madrid, Reus, 1975. Escudero Alday, Rafael, Argumentos para la recuperación de la teoría de Lon Fuller, Anuario de Filosofía del Derecho N19, Universidad Carlos III de Madrid, 2002. Fuller, Lon L., La moral del derecho, versión española de Francisco Navarro, Editorial F. Trillas A, México DF, 1967. Fuller Lon L., Perdue, William, El valor de la confianza en los daños contractuales. Primera parte, Temis Revista de Derecho, N49 pp. 209, 234. Fuller, Lon L., El positivismo y la lealtad frente al derecho. Una respuesta al profesor Art, El debate Art Fuller, traductor por Jorge González Jácome, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N81, Universidad Externado de Colombia, p. 122. Fuller, Lon L., Anatomía del Derecho, versión castellana de Luis Castro, Monte Ávila Editores, Caracas, 1969. Fuller, Lon L., El caso de los exploradores de cavernas. Ediciones Olegnik, Santiago de Chile, 2018. Fuller, Lon L., Positivismo y fidelidad al derecho. Una respuesta al profesor Art. Harvard Law Review, volumen 71, N4. Traducción de Ernesto Rifo Elgueta. 1958-96. Finis, J. Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, Oxford, 2001. Crego, Jorge. La forma del derecho y la libertad. Una crítica a la concepción de Raúl C. Fuller sobre el valor del rule of law. Madrid, Marcial Pons, 2020. Art, H. El positivismo y la separación del derecho y la moral. El debate Art Fuller, traductor por Jorge González Jácome, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N81, Universidad Externado de Colombia. Art, La, The Concept of Law, Oxford, Oxford University Press, 1961. Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, Eudeva, cuarta edición, Buenos Aires, Argentina, 2009. Kennedy David, Lon L. Fuller y el canon del pensamiento jurídico estadounidense, Revista Internacional de Pensamiento Político, 2008. Misari Torpoco, David Efraín. Estudio preliminar. El caso de los exploradores de cavernas. Ediciones Olegnik, 2018. Peña Freire, Antonio Manuel. Legalidad y orden jurídico. El debate sobre la legalidad del exterminio nazi. Atelier, Barcelona, 2018. Porciello, Andrea. En los orígenes del neoconstitucionalismo. El antipositivismo de Lon L. Fuller. Lima. Palestra Editores, 2019. Portela, Guillermo Jorge, El problema de la relación entre moral y derecho en Art y Fuller. Aportes para una polémica. Rousseau, Jean-Jacques, El contrato social, Ediciones Acal, Madrid, traducción de María José Villaverde, 2017. Summers, S. Robert, Lon L. Fuller, Stanford University Press, Jurist. Profiles in Legal Theory, junio de 1984. Summers, Robert S., Form and Function in a Legal System. A General Study, New York, Cambridge University Press, 2006. Stolz da Silveira, La moral interna del derecho. La moral que completa la estructura del derecho propuesta por H. Art, Revista Ámbito Jurídico, 2007. Ugarte Godoy, José Joaquín, El sistema jurídico de Kelsen. Síntesis y crítica, Revista Chilena de Derecho, Val.
22N1, 1995-97 Valverde Caman, Fernando. La aplicación de metodologías activas para la enseñanza del derecho a través del método del caso. La experiencia práctica de los alumnos en el caso de los exploradores de cavernas. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Weber, G. de Negociable Constitución. On the Limitations of Risks, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 135-138. Wiener, Norbert, The Human Use of Human Beings, Houghton Mifflin Co. Boston, 1950, Zamora Rosselló, M. Remedios, la aplicación de metodologías activas para la enseñanza de las ciencias jurídicas a estudiantes de primer curso. Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa N1, 2010. Fin. Biografía generada por Biografías en Español.